Malo acá, buenas noches, Bish y Anikesh, ¿cómo están? Kitush Tiktesh Kimak, hola, les envío saludos. Waitahueteleshe, aquí con ustedes, Waitahueteleshe, aquí con ustedes, Javier Maichan, José Javier Maichan, aquí con ustedes, José Javier Maichan, Konesh Kaniklemayat Ano, Okentela. Entra en este, o Cuchila, entra en este sitio. Cuchil es un lugar, un sitio. Oken es entrar. Ya ves que en internet todos somos expertos. Así nomás es escribir en Google. Y y entras rápidamente. Koresh Kambatón, guaye. La lengua maya en Yucatán, Tequechocla, aquí vas a entrar. Con Chunutun vamos a comenzar. Akatua jump el chamal. Akatua jump el chamal. ¿Quieres un cigarro? Si lo quieres, le vas a decir bello. Si no lo quieres, ma. No. Si en ese caso usted no es adicto a eso, pues ma y no. También aquí tenemos otra palabra que se llama acab. Acab, pues siempre mi grabación para compartirlo con ustedes, siempre es en la noche. Entonces, acab, bueno, es noche o acaba en esta noche. Anta, anta. Si se dan cuenta, aquí es doble A, pero un acento en la A. Entonces, en la primera A sería anta, ayuda. Anteneesh, 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 ayúdenme. Eso es cuando, por ejemplo, a lo mejor por un accidente te caíste y no te puedes levantar. Lubech, te caíste. Pues pides ayuda. Un auxilio también podría ser. Anteni, puedes decir ayúdame, ¿no? Antenesh, o sea, se refiere que pues, la ayuda pues se lo pides a varias personas. Ayúdenme. Baash es una pregunta. Baash, ¿qué? Está muy bonito esta página, realmente me gusta y lo que quiero compartir es que potencialicen pues aprendizaje haciendo la pronunciación porque muchas de las veces es lo más difícil para los principiantes. Baash es ¿qué? Baash akat abet ken kokech. Baash akat abet ken kokech dice. Bash akata bet. Ken kokech. ¿Qué quieres hacer cuando acabes? O sea, si estás haciendo alguna actividad, pues te pregunta. Bash akata bet. Ken kokech. ¿Qué quieres hacer cuando acabes? Bash es que. Kat es de querer hacer algo. Y bet es de hacer. Ken kokech. Pues bueno, aquí se refiere a ti, tú. Ken kokech. Tsoko es determinar algo. Tsoko, ketch. Y aquí, bueno, el ketch viene de tú. Es de los pronombres, ¿no? Sale, pues bueno, bashkin, otro ejemplo. Tenemos bashkin. ¿Cuándo? Bashkin chenshi ketch. Bashkin chenshi ketch. ¿Cuándo te vas? ¿Sale? Entonces, ahí está otro, ese es muy común aquí en la península de Yucatán. Bashkawalik. 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 ¿Qué dices? Bash es que. Kawalik. ¿Dices o cuentas? ¿Qué me cuentas o qué dices, no? Bashka Shokik, mira, esto para los estudiantes. Bashka Shokik. Bashka Shokik. ¿Qué estudias? Brincamos rápidamente. Aquí podemos decir Baashkuyuchul. Baashkuyuchul. Aquí hay dos respuestas, si se dan cuenta. No, perdón, hay dos palabras y dos significados, pues, pero prácticamente es la misma. Baashkuyuchul. ¿Qué ocurre o qué pasa? ¿Sale? Bashlela. Bashlela, esto cuando es algo ya muy cerquita de ti, o sea, es en cuanto a la distancia. Bashlela, ¿qué es esto? Puede ser un lápiz, puede ser un gato, un perro, lo que sea. Miss, pec, pec es perro. Bashlelo, cuando de tu lugar donde está hay una cierta distancia, es un poquito más retiradito. Entonces, bashlelo, bashlelo, ¿qué es eso?
Koshense, que bajamos rápidamente. Aquí hay mucho para practicar, pero bueno, vamos a estar con los principales. Bashtem, ¿por qué? Bashtem, ¿por qué? Bashtem, Bashtem, ¿por qué no? Bashtem, ¿por qué no? Vamos a bajar Kosh M, Iti, Bishabel. Bishabel, ¿cómo estás? ¿O cómo está usted? Así de elegancia. Bishabel. Aquí literalmente, pues bueno, Bish, ¿cómo está tu camino? O sea, Bishabel, ¿cómo está tu camino? Entonces aquí, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás tú? Es también correcto. Bishakaba, Bishakaba, ¿cómo te llamas? Bishakaba, ¿cómo te llamas? ¿Cómo? O también, y el otro, Bishukaba, eso es cuando preguntas o desconoces quién es esa persona, no sabes cómo se llama, pero le preguntas a tu compañero. Bishukaba, ¿cómo se llama? Kayek, Chenchavi, Bulkin Kimeya, eso para los trabajadores. Bulkin Kimeya, trabajo a tiempo completo, o puede ser que todo el día estás trabajando. Bulking Kimeya es así, que kakate, pues se refiere al rato o un poquito más tarde. Kakate, dice. Kakat invinishin bateche, al rato te voy a visitar. Así, aunque no llegue. Pues bueno, ahí lo tienen, amigos. Kimeya dice que trabajo. Kimeya. Tú, Kimeya. Por ejemplo, si te da una recomendación para los niños, Matsuts. Matsuts chamal, por ejemplo, no fumar. Matsuts chamal. Aquí es muy importante hacer una aclaración. En Matsuts, en términos, o sea, puede usarse de dos maneras. Matsut dice, o sea, no beses o no fumes o no fumar, pero para hacer una diferenciación sería muy bueno matsut, chamal. Entonces así, no fumar. Matsut, entonces también puede ser no besar, pero si es una hermosa chica, pues seguramente la vas a besar. Para los que se están enamorando. Bien, bueno, para ir cerrando, entonces aquí tenemos otro malob. Cuando les dicen malob, te refieres para los que están practicando que alguien es malo, ¿no? Pero nada, es malob. Los apóstrofes, bueno, tienen una gran diferencia en cuanto a su pronunciación. Sería malob, que está bien. Malob kim, pues bueno, aquí sería buenos días. Malob kin, buenos días. Malob Oknahkin o Malobchinilkin también sería buenas tardes. Malob Akab o también Malob Okin. Entonces, aquí sería buenas noches. Malob Okin es buenas noches. O Malob Akab, buenas noches. ¿Sale? Pues bueno, con esto los dejo, amigos. Espero que les haya gustado este video. Suscríbanse a mi canal y compártanlo con sus amigos para los que quieran aprender esta hermosa lengua maya. Mayatán, lengua maya o idioma maya. Kintush Teshkimak, hola, les envío saludos. Kanan Tabaesh, cuídense.